¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mejor y la peor ruta de cada juego de Pokémon? Hoy te lo voy a contar, y hay alguna que seguro no imaginas. En este vídeo vamos a recorrer todas las regiones de Pokémon, eligiendo su mejor y peor ruta. Al final quiero que me digas si estás de acuerdo o cuál cambiarías. ¡Vamos allá! Para los juegos de Kanto yo creo que zonas como el túnel Diglett o el túnel Rockat han sido realmente molestas en nuestros primeros gameplays, sobre todo en el caso del túnel Diglett al tratarse de Pokémon rápidos que podían ser ciertamente molestos y que incluso en los remakes contaban con trampa arena, lo que no permitía escapar de los encuentros. Pero personalmente la peor ruta de la región es la ruta 13 y sus colindantes, sobre todo por tratarse de 4 rutas consecutivas plagadas de entrenadores y sin NPCs o centros Pokémon que te curaran, por lo que tenías que subir a Pueblo Lavanda si querías curarte. Además, me quedo concretamente con la ruta 13 porque su movilidad era muy reducida y tediosa, haciendo una especie de laberinto de vallas que prácticamente te hacía combatir con todos los entrenadores de la ruta. Por otro lado, si me tengo que quedar con una ruta o zona de Kanto, esa es sin duda la zona Safari. De hecho, recuerdo jugar a la segunda generación y que una de las cosas que más pena me dio es que en el postgame de Kanto no se pudiera acceder a dicha zona. Esta zona para un niño era increíble, se dividía en distintas áreas y podías encontrar los Pokémon más exclusivos de la región, como Tauros, Chansey, Scyther, Dragonair o Kangaskhan. Así que sin duda la zona Safari se convirtió en mi lugar favorito de la primera generación. Viajamos a la segunda generación para analizar la región de Johto. Esta región es preciosa y que no se note demasiado mi amor por la segunda generación. El caso de las ruinas alfa es curioso porque su intrascendencia final es igual o mayor que el hype que produjo todo el misterio que me generaba la primera vez que la vi, así que podría meterla tanto en una buena como en una mala ruta, pero centrándonos primero en lo negativo, tengo especial mal recuerdo de la ruta 41, la cual rodeaba la isla Remolino. Entre las rocas que te hacían rodear la zona, los entrenadores que te encontrabas y el hecho de que tuvieses que llevar un Pokémon con la maldita Meo, me espantaba, la verdad. Y mira que la recompensa de aquello era la obtención de mi legendario favorito, pero en serio, acabé hasta la sopa de Tentacruel y Tentacruel la primera vez que jugué hasta que di con la forma de evitar las piedras y pisar una de las entradas de las islas. Y en cuanto a la mejor ruta, le tengo un cariño especial a la ruta 32, ya que es una ruta donde puedes capturar Pokémon como Wooper o Marip que para la aventura son geniales, pero sin duda me quedo con la ruta 45. Si bien es cierto que es algo tediosa de atravesar, como yo fui jugador de Pokémon Plata, esta ruta tenía acceso a Skarmory y Phanpy, dos de mis Pokémon favoritos de la segunda generación. Así que por ello y el hecho de que acaba en la ruta 46, la cual te llevaba prácticamente al inicio del juego y comenzaba nuestra vuelta a Kanto, sin duda me quedo con la ruta 45 como la mejor de Johto. Mención especial a la nueva zona Safari incluida en Pokémon Heart Gold y Soul Silver, la cual dio acceso a muchos Pokémon que en los juegos originales no eran obtenibles hasta el postgame. Vamos con Hoenn, otra región a la que le guardo especial cariño. Aquí evidentemente hay muchos tramos de rutas acuáticas que se hacen realmente tediosos, sobre todo porque se trata de una región que tienes que ir y venir a muchos lugares para conocer el lore de la misma. Por tanto, todo ese tramo desde la ruta 126 hasta la ruta 132 es sin duda el peor de toda la región. Por concretar, quizás la ruta 129 es la peor porque es la más intrascendente, pero en general son tramos realmente odiosos de cruzar, llenos de entrenadores, piedras que cortan el camino y que debes rodear, o incluso corrientes como en el caso de la 132 que arrastran continuamente en direcciones opuestas a las que quieres ir. No sé vosotros, pero yo recuerdo que el tramo de la aventura en el que llegas a Ciudad Calagua y de ahí empiezas a cruzar estas rutas entre Ciudad Algaria, Recípolis, Pueblo Pardal y Ciudad Colosalia es sin duda el peor tramo del juego. Y en cuanto a mi ruta favorita de la región, quiero hacer mención a 3 que me gustan mucho por un aspecto en común que guardan: el clima. Me encanta la viveza que se le dio a esta región otorgando cambios de climas a varias áreas de la misma. Por ello, la ruta 119 con el clima lluvioso, la ruta 113 con la lluvia de cenizas y el desierto de la ruta 11 con la tormenta de arena son mis favoritas, aunque si me tengo que decantar por una, me quedo sin duda con esta última, ya que la originalidad de la Torre Espejismo, las ruinas donde descansa Regirock o la aparición de Pokémon como Baltoy o Trapinch hacían que sin duda fuese la zona que más disfrutaba cuando visitaba. Vamos con Sinnoh, otra región que cuenta con una gran variedad de ecosistemas. Por sacar algo positivo de los remakes de Sinnoh que salieron en 2021, el haber jugado a Pokémon Perla Reluciente me hizo conocer dicha región, ya que yo no lo jugué en su día, y de hecho sí que existen dos zonas que recuerdo como especialmente tediosas. La primera fue la zona pantanosa de la ruta 212, sobre todo por lo horrible que era quedarse atrapado en las zonas embarradas, pero nada parecido a lo que se sufre al cruzar la ruta 217. Mira que suelo ser fan de las zonas nevadas, pero reconozco que esta fue insufrible. Si ya estos juegos son lentos, esta zona te hacía ir hundido en la nieve, por lo que no podías ni correr ni ir en bici, sumado a que era relativamente larga, hace que este tramo del juego sea especialmente pesado. Y en cuanto a la mejor ruta o zona, mención especial a los biomas creados en el subsuelo de los remakes, los cuales reconozco que disfruté mucho y que daba la oportunidad de capturar Pokémon que en los juegos originales no estaban disponibles y que se obtenían tras completar la Liga Pokémon. Pero sin duda, de Sinnoh me tengo que quedar con el mundo Distorsión, nueva zona introducida en Pokémon Platino y que fue una de las zonas que más asombro generó en la época, por su originalidad, sus puzzles, el lore que lo rodeaba y su desenlace con el combate
combate con Giratina hace que para mí sin duda sea la mejor zona de la región de Sinnoh. Para Teselia o Unova para mis amigos de LATAM, dado que es una región que no he rejugado demasiado y que por tanto no la tengo especialmente fresca, hay una persona que quiere compartir sus impresiones con nosotros, que además estoy seguro que a muchos os hará ilusión escuchar. En la región de Teselia tenemos muchísimas rutas diferentes que utilizan mejor que nunca lo que es el backtracking en esta saga. Desde mi punto de vista, esta región no tiene ninguna ruta mala per se, ya que todas tienen su particular espacio para ser distintivas. Pero claro, tengo aquí a mi colega el Poké Daniel San apuntándome con una pistolita, así que si tengo que quedarme con una, os diría la ruta 9. La noto como una especie de hibridación mal hecha entre la ruta 17 de Kanto y la ciudad azulona de esta primera región. Incluir el centro comercial más importante de Teselia en mitad de un camino repleto de moteros no me parece la mejor de las ideas. Puedo llegar a entender el punto de querer ser diferentes a las anteriores regiones, pero no me parece muy creíble que digamos que la gente desee visitar un centro comercial si este se encuentra rodeado de gente que te parece bastante chunga. Esa es la pega que le veo a primera vista, y si además lo comparamos con el resto de centros comerciales que hemos tenido en todas las regiones, pues el centro comercial R9 pierde y por mucho. Seamos honestos, tú te acuerdas del centro comercial de Azulona, te acuerdas del centro comercial de Ciudad Trigal y del de Calagua, pero escúchame, ¿tú te acuerdas del centro comercial R9? Lo dudo bastante. Al igual que es muy complicado elegir cuál es la peor ruta de Teselia, cuesta horrores escoger con cuál me quedo para bien de todas las que tiene esta maravillosa región. No puedo ser 100% objetivo con esto, no puedo ponerme a analizar qué Pokémon aparecen o qué tipo de entrenadores tiene una determinada ruta para elegirla como la mejor de todas, ya que para mí, tirando por lo personal, la mejor es, sin duda, la ruta 10. Su banda sonora es lo que me transmite muchísimas emociones diferentes, me enamora de principio a fin y me ha acompañado durante muchísimos años desde que la tuve en MP3. Es la última ruta por la que pasamos antes de enfrentarnos al alto mando, por lo que a nivel narrativo funciona fantásticamente para transmitirnos esa cierta tensión que se amolda muy bien a la sensación nostálgica de haber recorrido toda una región junto a nuestros Pokémon. En el caso de Kalos, aunque es de esas regiones que tampoco jugué en su día, sí que la tengo más reciente ya que la jugué hace un año aproximadamente. Y sin duda hay una ruta que yo creo que estamos todos de acuerdo que fue un auténtico dolor de cabeza, la ruta 13. Una ruta completamente plana, con zonas bloqueadas y sobre todo muy tediosa de avanzar. Además los Pokémon salvajes aparecen a través de nubes de polvo, por lo que los repelentes no son de gran utilidad en esta zona. Súmale que Pokémon como Trapinch o Dugtrio cuentan con tramparena, lo que ralentiza aún más el avance por la ruta. Y en cuanto a la mejor ruta, no lo tuve muy claro. Es verdad que personalmente Kalos me gustó más por sus ciudades que por sus rutas, con casos como Ciudad Luminalia, Ciudad Romantis o Ciudad Fluxus. Así que quizá me quedaría con la ruta 7, por el factor nostálgico de contar con un Snorlax dormido que nos corta el avance por la ruta. Y para Alola, la realidad es que es otra de esas regiones que no jugué en su momento y que de hecho aún tengo pendiente de conocer. Así que como hemos hecho con Teselia, tengo la suerte de contar con la opinión de un buen amigo que de nuevo seguro os hace ilusión escuchar. Ay, Alola, con lo que me gusta esta región. Visualmente es preciosa, pero eso no quita que haya zonas no tan trabajadas como me gustaría. Mi ruta favorita son los jardines de Ula Ula. Me encanta la sensación tan extraña que produce la zona. Pasear por esos puentes a través de esa densa bruma mientras recorres las zonas llenas de flores rojizas me parece bellísimo. Sumado a que ese lugar conecta directamente con el lago Corosol o Coroluna, dependiendo de la versión. Zona rodeada de misterio y que aún a día de hoy no tenemos explicación de qué es exactamente. Mi ruta menos favorita es sin duda Ultrópolis, y es que estaremos todos de acuerdo con que la idea de una ciudad futurista, de un universo alternativo donde un ser todopoderoso se ha comido la luz, sonaba espectacular. ¿Qué menos que dejar al jugador explorar un lugar desconocido donde todo podría ser diferente, ¿verdad? Pues no. Se queda en un pasillo con cero interacciones interesantes, no puedes entrar en ningún edificio y tu única labor es andar en línea recta para derrotar a Ultra Necrozma. Una pena, porque en el concept art de Ultrasol y Ultraluna se veía espectacular. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Galar fue la región con la que volví a la saga, por lo que sí que tengo un montón de recuerdos de esta, además de haberla jugado varias veces, aunque es importante señalar que no tendré en cuenta el área silvestre ya que cuenta con un montón de zonas con Pokémon muy interesantes, pero no deja de ser una gran explanada. En cuanto a la peor ruta de la región, me quedaría sin duda con la ruta 3. Se trata de una ruta completamente plana, básica y sin tampoco grandes Pokémon salvajes y que no aporta ningún valor a la región. Pero a favor de Galar reconozco que hay dos zonas que sí que me gustaron mucho. El primero fue el bosque Lumirinto, el cual conecta con Pueblo Pie.
todo lo contrario a la Ruta 3, lleno de personalidad, con una estética muy única y que da hábitat a Pokémon como Ponyta de Galar, Morgrem, Shiinotic o Hatrem. Pero sin duda la ruta que más me gustó fue la Ruta 8, la cual simula una especie de ruina de un castillo o edificación del estilo. Creo que es una ruta con una estética única también, con mucho encanto y que además se encuentran Pokémon como Falinks o Crustle en esta zona. Además, encontrar Pokémon como Gurdur parece como si estos estuviesen reconstruyendo las ruinas, por tanto me quedo con la Ruta 8 como la mejor de la región de Galar. Para los dos últimos lanzamientos es algo más complejo, ya que se trata de juegos de mundo abierto o semiabierto, por lo que las clásicas rutas que conocíamos han desaparecido, así que en estos juegos tendremos que destacar tanto en lo bueno como en lo malo zonas concretas de la región más que rutas como sucedía en generaciones anteriores. En el caso de Hisui, quizás la zona que menos me gustó fue el Pantanal Carmesí, me pareció la más plana de todas, con zonas como las ciénagas, las praderas o la loma lodosa, las cuales me parecían muy parecidas entre sí, con mismas tonalidades y sin apenas vida más allá de los Pokémon que habitaban en la zona. Y en cuanto a mi zona favorita es sin duda la pradera obsidiana, todo lo contrario al Pantanal, me parece el área con mayor variedad de ecosistemas, grandes praderas y colinas en las primeras zonas más boscosas como el bosque recóndito o la foresta funesta, zonas más marítimas como la isla Hansa, el lago Veraz o la cascada obsidiana y por supuesto zonas más rocosas como la loma del venado o la gruta pirita, así que no hay duda que personalmente la pradera obsidiana me parece la mejor zona de Hisui. Y cerramos con Paldea, el primer mundo abierto de Pokémon, y no os voy a engañar, el rendimiento de algunas zonas hizo que les cogiera especial tirria porque era insufrible cruzarlas o simplemente estar en ellas, y de la que peor recuerdo tengo es del área norte 2, concretamente el bosque de bambú. Era increíble ver cómo nada más entrar en la zona, el rendimiento se desplomaba, incluso llegando a cerrarse el juego en alguna ocasión. Me dio especial rabia porque era la zona ideal para conseguir a King Gambit y tenía una estética original, pero es sin duda la zona de Paldea de la que peor recuerdo tengo. Y la mejor zona sin duda fue el área 0, todo el lore que tenía, lo extensa que era ya que contaba con zona exterior e interior y por supuesto el tratarse del hábitat de los Pokémon Paradoja. La música que ambientaba la zona hizo que se convirtiera sin duda en mi zona preferida del juego. Si a esto hay que sumarle todos los eventos que ocurren como el combate contra Sade y Turo o la captura de los legendarios Coraidon y Miraidon, hacen que sea muy difícil que cualquier otra zona de Paldea se acerque al foso de la región. Estas son para mí las mejores y peores rutas de cada región. ¿Estás de acuerdo? ¿Cambiarías alguna? Déjamelo en los comentarios. Por supuesto, agradecer a Ishierro y a Steph por haberse animado a participar en el vídeo. No olvides suscribirte y si te ha gustado el vídeo, aquí tienes más curiosidades de Pokémon para seguir disfrutando.